Aquel día, Sara se despertó con un presentimiento pesado. Miró fijamente el techo durante un largo rato, tratando de entender de dónde provenía esa ansiedad inexplicable. La carta del notario había llegado hacía una semana, una notificación oficial y seca sobre la necesidad de presentarse para la lectura del testamento de su suegro. Aún después del divorcio con Rufus, él seguía tratándola como a una hija. Llamaba con frecuencia, se interesaba por sus asuntos, la apoyaba con consejos. Su muerte repentina fue un golpe duro para ella. Sara se levantó lentamente de la cama y se acercó a la ventana. La mañana primaveral estaba nublada, con densas nubes grises colgando bajas sobre la ciudad, como si presagiaran una tormenta. Pasó la mano por el vidrio frío, dejando un rastro húmedo con sus dedos temblorosos. No pasa nada, se susurró a sí misma, lo superaré. Solo tengo que atravesar este día. En el baño, Sara se quedó mucho tiempo observando su reflejo. A pesar de la noche en vela, se veía serena. Un traje formal impecable, maquillaje discreto, el cabello recogido en un elegante moño. Solo en sus ojos se escondía la ansiedad que ninguna máscara de confianza podía ocultar. El taxi llegó puntualmente. El conductor, un hombre mayor de rostro amable, asintió con comprensión cuando ella mencionó la dirección de la notaría. No se preocupe tanto, querida, dijo al notar su mirada tensa en el espejo retrovisor, todo se arreglará. Sara esbozó una débil sonrisa en respuesta. Ojalá fuera tan fácil. 3 años atrás, había dejado a su esposo tras descubrir su aventura con una joven secretaria. El divorcio fue difícil, su suegra, Betty, nunca le perdonó que abandonara a su querido hijo. El coche se detuvo frente a una antigua mansión en el centro de la ciudad. Sara pagó la tarifa y, tras tomar aire profundamente, se dirigió hacia la imponente puerta de roble. Cada paso le pesaba como si sus piernas estuvieran hechas de plomo. La sala de espera de la notaría estaba sumida en un silencio opresivo. La secretaria, una joven con una elegante placa con su nombre, Gwen, le sonrió amablemente. Buenos días. ¿Viene a ver al señor Bruce? Adelante, la están esperando. El corazón de Sara dio un vuelco. Eso significaba que no era la primera en llegar. ¿Quién estaba tras esa puerta? Aunque, en el fondo, ya lo sospechaba. La puerta del despacho se abrió sin hacer ruido. Sara se quedó inmóvil en el umbral, sintiendo como el suelo desaparecía bajo sus pies. En los profundos sillones de cuero había 3 personas sentadas. Su exmarido, Rufus, su nueva pareja con el vientre visiblemente abultado y su suegra, con una sonrisa triunfante en los labios. Adelante, Sara. La voz del notario la sacó de su estupor. Bruce, un hombre de cabello plateado y mirada atenta, señaló una silla libre. Sara se sentó lentamente en el borde del asiento, evitando mirar a los demás presentes. Ya que estamos todos, procederemos con la lectura del testamento. El notario sacó un documento de la carpeta. El testamento fue redactado por John Díaz un mes antes de su muerte. Está certificado por mí y cumple plenamente con la ley. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La última vez que vio a su suegro fue hace 2 meses. Se veía pensativo, hablaba mucho sobre la vida y sobre lo importante que era saber perdonar. Ahora, esas palabras cobraban un nuevo significado. Yo, John Díaz, comenzó a leer el notario, en pleno uso de mis facultades mentales y con total claridad, redacto el presente testamento. Sara cerró los ojos. La imagen de su suegro apareció en su mente.
Las arrugas amables alrededor de sus ojos, su sonrisa sabia. ¿Cuántas veces le había dicho, no te preocupes, hija, el tiempo pondrá todo en su lugar? Todos mis bienes, continuó el notario, incluyendo el apartamento en el centro de la ciudad, la casa de campo, las cuentas bancarias y mi participación en la empresa, los dejo en herencia a... En la oficina cayó un silencio absoluto. Sara sintió la mirada triunfante de su suegra, escuchó el golpeteo nervioso del pie de Rufus. Su nueva pareja, Viola, acariciaba su vientre con una sonrisa autosuficiente. A mí es nuera. Pareció explotar una bomba en la sala. Betty se puso de pie de un salto. ¿Qué? Debe ser un error. Esto no puede ser. Rufus empalideció, sus manos se cerraron en puños. Viola parpadeaba, confundida, sin entender lo que pasaba. No hay ningún error, respondió el notario con calma. El testamento ha sido redactado conforme a la ley. Permítanme continuar. Sara seguía sentada, aturdida por la noticia. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Acaso su suegro? Bajo la condición, el notario levantó la mano, pidiendo silencio, de que Sara asuma la dirección de la empresa y continúe con los proyectos que inicié. Esto es un absurdo. Betty soltó una risa nerviosa. Ella no sabe nada de construcción. Rufus trabajó con su padre durante 10 años, conoce cada proyecto. Sara giró lentamente hacia su suegra. Una oleada de furia crecía en su interior. No por ella, sino por su suegro, a quien ahora intentaban pintar como un anciano senil. Está equivocada, Betty, su voz sonó firme y serena. Trabajé en la empresa como economista jefe durante 5 años. John me enseñó personalmente cada aspecto de la gestión. Y cada contrato importante de los últimos 3 años pasó por mis manos, incluso después del divorcio. Rufus se estremeció como si le hubieran abofeteado. Él pensaba que su padre solo sentía lástima por su nuera. Aún hay algo más. El notario sacó un segundo sobre. Una carta personal para Sara. Ella tomó el sobre con manos temblorosas. En la hoja blanca, reconoció la caligrafía familiar. Mi querida niña, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy aquí. Perdóname por no haberte hablado antes de mi decisión. He observado mucho a ti y a Rufus. Tú resultaste ser más fuerte, más sabia. Cuando todo se vino abajo, no te rendiste, no buscaste venganza. Seguiste trabajando, aprendiendo, creciendo. Pero mi hijo, él eligió el camino fácil. Pensó que todo le llegaría sin esfuerzo. Es mi culpa. Su madre y yo lo malcriamos demasiado. Tal vez este testamento les sirva de lección. Sara levantó la mirada de la carta. Rufus estaba encorvado, con la cabeza gacha. Viola jugueteaba nerviosa con el borde de su blusa. ¿Y su suegra? En su mirada había tal odio que Sara no pudo evitar estremecerse. Impugno este testamento, exclamó Betty, poniéndose de pie de golpe. Mi esposo no estaba en su sano juicio, lo engañaron. Siéntese, dijo el notario con firmeza. El testamento se redactó en presencia de testigos. John pasó un examen médico antes de firmarlo. Todos los documentos están en regla. Sara dobló la carta y la guardó en su bolso. Un extraño sentimiento de calma la invadió. Ahora lo entendía. Su suegro la había estado preparando para esto. Todas esas conversaciones sobre negocios, sus consejos, su apoyo silencioso. Bien. Sara se puso de pie y enderezó los hombros.
Creo que todos necesitamos tiempo para asimilar lo ocurrido. Propongo reunirnos en una semana en la oficina de la empresa para discutir los proyectos en curso y el trabajo futuro. Hablaba con tranquilidad y seguridad, aunque su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. Rufus la miraba con una expresión nueva. ¿Era sorpresa? ¿Respeto? Bruce se dirigió al notario. ¿Cuándo puedo asumir mis funciones? Desde hoy, si lo desea. Todos los documentos necesarios están listos. Sara asintió y se dirigió hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se giró. ¿Y Betty, recuerda cuando dijo que no era digna del apellido Díaz? Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Parece que John pensaba lo contrario. En el pasillo, Sara apoyó la espalda contra la pared, tratando de controlar el temblor en sus piernas. Solo ahora comenzaba a asimilar la magnitud de lo sucedido. La empresa, cientos de empleados, decenas de proyectos, una responsabilidad enorme. Sara, espera. La voz de Rufus la alcanzó cuando ya estaba en la salida. Ella se volvió lentamente. Su exmarido parecía desorientado, como si hubiera envejecido varios años en cuestión de minutos. ¿Por qué corres tras de mí?, preguntó ella en voz baja. ¿Tienes miedo de que venda la empresa y te deje sin trabajo? No, yo. Rufus se trabó, pasó una mano por su cabello. Solo quería decirte. Mi padre tenía razón. Eres realmente fuerte y yo. Sara negó con la cabeza. No, Rufus. Este no es el momento para esa conversación. En la calle, una llovizna fina caía sobre la ciudad. Sara sacó el teléfono para llamar un taxi, pero sus dedos temblaban. Su visión estaba borrosa. ¿Era la lluvia o lágrimas no deseadas? Por Dios, murmuró, intentando recuperar la compostura. Sara. Una voz familiar la llamó. Era Bruce, que se acercaba cubriéndose con un paraguas. Perdón, pero debo entregarle algo. Le tendió un sobre pequeño. John me pidió que se lo diera por separado, cuando usted se marchara. Sara tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una llave y una nota. Es del despacho. En la caja fuerte encontrarás todo lo que necesitas saber. El código es tu fecha de nacimiento. Y creo en ti, hija. Puede usar mi coche, ofreció el notario. Mi conductor lo llevará a la oficina. Sara asintió con gratitud. En este momento, realmente no debería estar al volante. Demasiadas emociones, demasiados pensamientos. En el espacioso automóvil negro, todo estaba en calma y silencio. La ciudad pasaba detrás de los cristales tintados, como un decorado de alguna extraña obra de teatro. Sara sacó la carta de su suegro y la leyó una vez más. Sabes, escribía él, siempre soñé con tener una hija. Cuando Rufus te presentó, lo supe de inmediato. Aquí está, mi niña. Inteligente, honesta, con carácter. Lástima que mi hijo no fuera digno de ti. El coche se detuvo frente a un rascacielos con el logo de Díaz Construcciones. Sara subió al último piso. Un largo pasillo, cubierto con una suave alfombra, parecía interminable. ¿Cuántas veces había caminado por aquí con carpetas de documentos, apresurándose a una reunión? Y ahora caminaba como dueña del lugar. El despacho de su suegro la recibió con silencio y un ligero aroma a cuero y madera. Todo seguía igual,
el enorme escritorio junto a la ventana, las estanterías repletas de libros a lo largo de las paredes, los cómodos sillones para los visitantes. Solo faltaban las fotografías sobre el escritorio. Seguramente, Betty las había recogido. Sara se acercó a la caja fuerte oculta tras un cuadro. Sus dedos temblaban mientras marcaba el código. Dentro había una gruesa carpeta con la inscripción estrictamente confidencial y otro sobre. Dentro del sobre había una fotografía, ella y John Díaz en algún evento corporativo. Ambos reían, él la abrazaba por los hombros. Sara colocó la foto con cuidado sobre la mesa y abrió la carpeta. En su interior había documentos que revelaban la verdadera situación de la empresa, algo que ni siquiera Rufus sabía. Resulta que, en los últimos 2 años, John había estado preparando una gran reestructuración del negocio. Planeaba llevar la empresa a un nivel internacional, abrir una nueva división y, según las notas en los márgenes, veía a Sara al frente de todo el proceso. Solo tú podrás llevar esto hasta el final, decía en la nota adjunta. Tienes todo lo necesario, conocimiento, experiencia, carácter. Y lo más importante, la capacidad de ver a las personas tal como son. No permitas que nadie te desvíe de este camino. Sara se dejó caer lentamente en el sillón de su suegro. Era sorprendentemente cómodo, como si hubiera sido hecho para ella. Llamaron suavemente a la puerta. En el umbral apareció Nancy, la asistente de John, quien había trabajado en la empresa por más de 10 años. ¿Sara? Titubeó. Perdón, pero los directores de departamento se han reunido. Se enteraron del testamento y quieren hablar contigo. Sara respiró hondo. Bueno, tarde o temprano, este momento tenía que llegar. Se arregló el traje y se puso de pie. Invítelos a la sala de conferencias. Empezaremos en 5 minutos. Nancy asintió y desapareció. Sara se acercó a la ventana, observando la ciudad desde el piso 20. Allá abajo comenzaban las construcciones, los complejos residenciales, los centros comerciales, los edificios de oficinas. La sala de conferencias zumbaba como un panal agitado. 20 pares de ojos se clavaron en Sara cuando entró. Allí estaban todas las figuras clave de la empresa, el ingeniero jefe, el director financiero, los gerentes de proyectos. Muchos la recordaban aún como economista. Buenas tardes, colegas. Su voz sonaba firme y segura. Supongo que ya saben de la decisión de John. Sí, ha sido inesperado para todos. Pero les propongo dejar las emociones a un lado y hablar de los asuntos de la empresa. ¿Y qué hay que discutir? Resonó la voz fuerte de Andrew Freeman, jefe del departamento de producción. Sin ofender, Sara, pero una empresa de construcción debería ser dirigida por un constructor, no por una economista. En la sala se escuchó un murmullo de aprobación. Sara, con calma, puso una carpeta de documentos sobre la mesa. Interesante observación, Andrew. Sonrió. Dígame, ¿está al tanto de que el proyecto Costa del Sol está al borde del colapso? ¿Que el contratista infló el presupuesto en un 30% y que los plazos de entrega están en riesgo? El silencio cayó en la sala. Andrew palideció. ¿Cómo lo sabe? John me dejó un informe completo sobre la situación de la empresa, incluyendo detalles que solo unos pocos conocían. Sara recorrió la sala con la mirada. ¿Y saben qué más? Estaba preparando cambios importantes. Sobre mi escritorio tengo un plan de reestructuración que llevará a la empresa a un nuevo nivel. Sacó varios documentos de la carpeta.
Les propongo revisarlo y luego discutimos qué puede aportar cada uno para la empresa. El crujir de papeles llenó la sala. Sara observó cómo las expresiones de los directivos iban cambiando a medida que leían. Sorpresa, escepticismo, respeto. El plan de John era realmente impresionante. Esto es revolucionario, murmuró Oliver, el ingeniero jefe. Estas tecnologías, esta escala. Exactamente. Sara asintió. Y noten que todo está calculado al detalle, finanzas, recursos, plazos. John trabajó en esto durante 2 años y yo pienso hacer realidad su visión. ¿Pero cómo?, preguntó alguien desde el fondo de la sala. Son cambios enormes. Juntos, respondió simplemente Sara. Cada persona en esta sala tiene sus fortalezas. Mi tarea es unirlas y dirigirlas en la dirección correcta. ¿Y qué pasará con los proyectos actuales?, preguntó Sabrina, la abogada principal de la empresa. Siguen siendo nuestra prioridad. Sara abrió el siguiente documento. Es más, propongo crear un grupo de crisis para el proyecto Costa del Sol. Miró a Andrew, que seguía en silencio. Y usted lo dirigirá. ¿Quién mejor que usted conoce los obstáculos del proyecto? Andrew se irguió, y en su mirada apareció un destello de sorpresa. ¿Me confías esto a mí? Confío en los profesionales, dijo Sara con firmeza. Y no guardo rencor por palabras duras. Lo importante es el resultado. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El primer obstáculo estaba superado. Y hay otro punto importante. Sara sacó el último documento. Aquí está la lista de jóvenes talentos que John planeaba promover. He revisado sus expedientes. Son impresionantes. Propongo darles una oportunidad. Gwen, la jefa de recursos humanos, se inclinó con interés. ¿Son los chicos que propusieron el nuevo sistema de gestión de proyectos? Exactamente. John vio su potencial. Estoy de acuerdo. Necesitamos ideas frescas y un enfoque moderno. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. En el umbral estaba Rufus, pálido y despeinado. Disculpen el retraso, dijo con voz ronca, ¿puedo unirme? Un tenso silencio se instaló en la sala. Todos sabían de su divorcio. En la empresa, esas noticias corrían rápido. Sara sintió sobre ella decenas de miradas curiosas. Por supuesto, Rufus. Señaló un asiento libre. Justo estamos discutiendo los planes de desarrollo de la empresa. Él se sentó en silencio y tomó los documentos que le ofrecieron. Sara continuó con la presentación, tratando de no mirarlo, pero notó de reojo cómo estudiaba los papeles con atención y tomaba notas. ¿Preguntas? ¿Propuestas?, preguntó al terminar. Tengo una propuesta. La voz de Rufus rompió el silencio. Todos lo miraron sorprendidos. Me gustaría liderar el área de gestión de contratistas. Necesitamos a alguien que conozca todos los entresijos del proceso. Sara lo observó con atención. En sus ojos no había arrogancia, solo una actitud profesional y algo parecido al arrepentimiento. De acuerdo. Asintió después de una breve pausa. Prepara un plan de trabajo detallado. Lo discutiremos mañana a las 10 de la mañana. Gracias. Respondió Rufus en voz baja. La reunión continuó por otra hora. Los directivos se involucraban cada vez más, aportaban ideas, debatían. Sara guiaba la discusión con destreza,
observando quién realmente se preocupaba por la empresa y quién solo aparentaba interés. Por hoy es suficiente, concluyó. Mañana espero de cada uno un informe sobre los proyectos actuales y propuestas para la reestructuración. Cuando todos comenzaron a salir, Rufus se quedó junto a la puerta. Sara, ¿puedo hablar contigo un momento? Te escucho. Ella recogía sus papeles sin levantar la vista. Solo quería decir, Rufus titubeó. Mi padre tenía razón. Eres la mejor persona para este cargo. Hizo una pausa antes de continuar. Y yo, lo arruiné todo. No solo en nuestra familia, también en la empresa. Sara levantó la mirada. Rufus estaba de pie, con los hombros caídos, nada parecido al seguro y guapo hombre del que ella se había enamorado alguna vez. Sabes, dijo ella lentamente, tu padre decía que los negocios son como la vida, lo importante es reconocer los errores a tiempo y comenzar de nuevo. ¿Crees que lo lograré? Eso depende solo de ti, respondió él. Ella se dirigió hacia la salida. Hasta mañana, Rufus. En la sala de recepción, Nancy esperaba a Sara con una pila de documentos. Sara, aquí hay papeles urgentes para firmar y además. Se detuvo. Betty llamó. Dijo que iba a demandar. Que lo haga, respondió Sara con calma. Todos los documentos están en orden. Mejor dime, ¿cómo está el ambiente en la empresa? Hay mucho bullicio, claro. Pero después de la reunión, muchos están a tu favor, especialmente los más jóvenes. Llevaban tiempo esperando un cambio. Sara asintió. Ella misma lo sentía, el equipo estaba de su lado. No era en vano lo que decía John, si quieres conocer una empresa, pregúntales a los empleados, no a los jefes. Nancy, por favor organiza una reunión con los abogados para mañana y prepárame una lista de todos los proyectos actuales. La tarde caía sobre la ciudad. Sara estaba de pie junto a la ventana panorámica de su oficina, mirando las luces que se encendían. El primer día en su nuevo puesto estaba llegando a su fin. Había pasado tanto, su cabeza daba vueltas. El teléfono vibró suavemente, un mensaje de Viola. Necesitamos hablar, es importante. Sara sonrió. Seguramente la prometida de Rufus quería discutir su futuro en la empresa. O quizás asustarlo con un embarazo, como diciendo que el futuro padre no estaba muy seguro. Está bien, mañana a las 15 en mi oficina, respondió ella brevemente. El reloj marcaba las 9 de la noche. Hora de ir a casa, mañana será un día difícil. Sara echó un último vistazo a la foto con John Díaz. No te defraudaré, papá, dijo en voz baja. Lo prometo. La mañana comenzó con una sorpresa inesperada. En la recepción ya esperaba un grupo de jóvenes profesionales con una presentación de nuevos proyectos. Sus ojos brillaban con entusiasmo y las ideas resultaron ser realmente frescas e interesantes. Hace tiempo que queríamos presentar estos desarrollos, explicó Patrick, el ingeniero principal, pero antes nadie nos prestaba mucha atención. Ahora nos escuchan, sonrió Sara. Preparen los cálculos detallados. Formaremos un grupo de trabajo. Después de su salida, apareció Rufus con una carpeta de documentos. Se veía compuesto y serio. Era evidente que había trabajado toda la noche en el plan. Aquí tienes, he revisado todos los contratos problemáticos. Tengo algunas ideas para solucionar la situación. Sara revisó los papeles. El análisis era acertado, las propuestas eran razonables. No está mal.
Levantó la vista de los documentos, especialmente la parte sobre la optimización de suministros. Empieza a implementarlo. ¿De verdad? En la voz de Rufus se notaba sorpresa. ¿Ni siquiera lo vas a volver a comprobar? ¿Por qué? Sabes más de este campo que nadie, y luego. Ella vaciló. Tu padre siempre decía, confía en la gente, pero verifica los resultados. Rufus asintió y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se dio la vuelta. Sabes, ahora entiendo por qué mi padre te eligió. No solo diriges, creas un equipo. Sara se quedó en silencio. ¿Qué se puede decir? La revelación del exmarido llegó con varios años de retraso. A las 3, como se había acordado, apareció Viola. Estaba desconcertada, nada segura de sí misma como había estado ayer ante el notario. Siéntese, indicó Sara señalando la silla. La escucho. Yo. Viola jugueteaba con la correa de su bolso. He venido a disculparme. Por mi comportamiento de ayer y también, creo que debes saber la verdad. Sara levantó una ceja. ¿Qué verdad? Rufus, él no me quiere, nunca me quiso. Solo quería hacerle daño, y luego, ella acarició su vientre. Luego vino el bebé y todo se complicó. ¿Y por qué me cuenta esto? Preguntó Sara con calma. Porque veo que él ha cambiado. Después de ayer. Toda la noche estuvo trabajando en los documentos, hablaba de la empresa, de lo equivocado que estaba. Viola suspiró. Él aún te ama. Sara negó con la cabeza. Eso no tiene importancia, el pasado queda atrás. Ahora lo importante es otra cosa, ¿será capaz de manejar sus nuevas responsabilidades? ¿Podrá justificar la confianza? ¿Y cómo? ¿Tendrás un bebé? Interrumpió suavemente Sara. Eso es lo principal. Lo demás es solo trabajo. Viola se levantó, conteniéndose las lágrimas. Gracias por escucharme. Tú no eres como pensaba. Después de que Viola se fue, Sara se quedó sentada inmóvil durante un largo rato. Era extraño, pero la conversación no le causó ni dolor ni celos. Solo una ligera tristeza. Porque podría haber sido, pero no fue. El sonido del teléfono la trajo de vuelta a la realidad. Era el jefe de ingenieros. Sara, aquí en el solarium. El contratista amenaza con detener los trabajos. Voy para allá, respondió ella brevemente, cogiendo su bolso. En la obra reinaba el caos. Los obreros se aglomeraban cerca de la caseta del capataz, desde allí se oían gritos. Sara se dirigió con determinación hacia el epicentro del conflicto. En la caseta, Andrew intentaba calmar a un hombre rojo de ira, con casco de construcción. Justin, hablemos tranquilamente. ¿Qué tranquilamente? Gritaba el contratista. Llevamos 3 meses sin pagos y tengo a la gente, los materiales. Buenas tardes, dijo Sara tranquilamente al entrar. Soy la nueva directora general. Vamos a aclararlo. Justin se quedó callado, mirándola con desconfianza, observando a la elegante mujer con traje de oficina. ¿Y qué hay que aclarar? Según el contrato, los anticipos deben ser. Siéntese, Sara sacó su laptop, vamos a revisar los documentos juntos. Una hora después, la situación se había aclarado. El director financiero anterior había retrasado intencionadamente los pagos, invirtiendo el dinero en esquemas dudosos. Sara llamó de inmediato al banco y los fondos fueron transferidos a la cuenta del contratista. Así se hacen las cosas, dijo Justin con respeto.
perdón por el grito. Lo importante es que la construcción no debe detenerse, respondió Sara. Andrew, prepara un nuevo calendario de pagos. Y revisa todos los contratos, tal vez haya más sorpresas. Al regresar a la oficina, llamó al director financiero. Estaba nervioso, se enredaba en las explicaciones y luego lo admitió. Sí, había estado moviendo el dinero, esperando ganar con los intereses. Escriba una carta de renuncia, dijo Sara tranquilamente. Hágalo de manera correcta. De lo contrario, entregaré los documentos a la fiscalía. Una hora después, en su escritorio había una carta de renuncia. Y una hora después, Betty llamó. ¿Qué estás haciendo, despidiendo a gente que ha trabajado con John durante años? Despido a los que están traicionando a la empresa, respondió Sara cortante. Y te aconsejo que retires la demanda, no te avergüences. Por la noche, Rufus pasó por la oficina. Había oído hablar de la construcción. Bien hecho, lo resolviste rápido. Todo fue bastante sencillo, encogió los hombros Sara. Por cierto, hay que revisar todos los flujos financieros, ¿te encargas? Claro, dudó un momento. Sabes, he estado pensando, mi padre no lo hizo sin motivo. Quería que aprendiéramos a trabajar juntos, como un equipo. Sara miró detenidamente a su exmarido. Puede ser. Pero solo como un equipo, nada personal. Lo entiendo, respondió en voz baja. Y gracias por darme una oportunidad. Pasó una semana. La empresa comenzaba a transformarse. Los jóvenes profesionales implementaban nuevas tecnologías, las obras cobraban vida y en la oficina reinaba un ambiente de negocios. Sara se quedó hasta tarde, revisando documentos. Alguien tocó la puerta. Era Nancy. Sara, tienes una visitante, dice que es urgente. En el umbral apareció Viola, con los ojos llorosos. Perdón por la visita tan tarde, pero no tengo a dónde ir. ¿Qué pasó? Rufus se enteró de la verdad. El niño no es suyo. Yo le mentí. Pensé que sería lo mejor. Sara sirvió agua de una jarra y se la ofreció a la chica temblorosa. Cuéntame. La historia resultó ser banal. Viola se había enamorado de un hombre casado, quedó embarazada y cuando él se negó a dejar a su familia, decidió montar un romance con Rufus, el rico heredero que justo estaba pasando por un divorcio. No quería hacerle daño a nadie, sollozaba. Simplemente tenía miedo de quedarme sola con el niño. ¿Y ahora qué? Rufus me echó, dijo que no quería ver a una mentirosa. Sara suspiró. Así terminó esta historia desagradable. ¿Tienes dónde vivir? Mientras tanto, en casa de una amiga. Bien, Sara sacó su talonario de cheques. Esto te servirá para empezar. Y un consejo, empieza una nueva vida, sin mentiras. A la mañana siguiente, Rufus no apareció en el trabajo, no respondía las llamadas, no leía los mensajes. Sara sentía que tenía que hacer algo, al fin y al cabo, no solo eran exesposos, sino también socios de negocios. Para el almuerzo, ya sabía dónde buscarlo, un pequeño café en el viejo patio, su lugar favorito durante los años de universidad. Rufus estaba sentado en una mesa al fondo, desarreglado, sin afeitar. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella. Él asintió en silencio. Sara pidió 2 cafés. ¿Sabes? Finalmente dijo Rufus, de verdad quería arreglar todo. Pensé que esta era la nueva vida, familia, hijo. Y terminó siendo otra mentira,
terminó Sara en voz baja. ¿Cómo lo descubrió tu padre? Él lo había previsto. Él simplemente sabía ver a las personas, respondió Sara, y creía que todos podían cambiar, incluso tú. ¿Crees que lo lograré? Todo depende de ti. Pero ahora no es momento de esconderse. En la mesa hay proyectos importantes y el equipo espera decisiones. Rufus levantó la cabeza. ¿De verdad todavía confías en mí? Confío en el profesional que puedes llegar a ser si dejas de lamentarte y empiezas a trabajar. Él terminó su café, se enderezó. Gracias. Por todo. En una hora estaré en la oficina. Sara asintió. Algo le decía que, esta vez, Rufus realmente cambiaría. Los días se convirtieron en semanas. La empresa se transformaba ante sus ojos. Nuevos proyectos, tecnología moderna, un equipo joven y lleno de energía. Todo lo que John había soñado se estaba materializando. Rufus se sumergió de lleno en el trabajo, y su departamento comenzó a mostrar los mejores resultados. Él mismo parecía haber madurado, se volvió más serio y responsable. Betty retiró la demanda, aparentemente se dio cuenta de lo inútil de su intento. Ahora aparecía de vez en cuando en la oficina, observando en silencio los cambios que ocurrían. Una tarde, entró en la oficina de Sara. «Sabes, me equivoqué. Ion siempre sabía ver lo importante en las personas. Y también vio en ti a una verdadera líder». Sara levantó la vista de los papeles. «Gracias. Eso significa mucho para mí». «Estuve pensando», dijo Betty, sentándose en una silla. «Tengo muchas fotos de John, muchas fotos. Desde el nacimiento de la empresa, las primeras construcciones. Tal vez te sirvan para el museo». «¿Un museo?», preguntó Sara, sorprendida. «Sí, tú querías crear un museo sobre la historia de la empresa. Sería bueno que los jóvenes supieran cómo comenzó todo». Sara sonrió. De hecho, esa idea estaba en los planes de John. Crear un museo, mostrar el camino de la empresa desde una pequeña firma hasta un gigante de la construcción. «Claro, te lo agradecería. Y sigues siendo asesora, tu experiencia es invaluable». En los ojos de su suegra brillaron las lágrimas. «¿De verdad quieres eso?». «Claro, la familia es lo más importante». Ion siempre decía eso. Un mes después, la empresa celebró la finalización del proyecto Costa Solar. El complejo residencial se entregó antes de lo previsto y todos los apartamentos se vendieron. En la inauguración, todo el equipo estaba presente. Sara estaba en el escenario, mirando al público, donde estaban aquellos que creyeron en ella, los que ayudaron a hacer realidad el sueño de su suegro. «Hoy es un día especial», comenzó ella. «No solo entregamos un nuevo proyecto, hemos demostrado que juntos podemos lograrlo. Cada uno de ustedes ha puesto un pedazo de su alma en este proyecto». En la primera fila estaba Betty, secándose furtivamente las lágrimas. A su lado, Rufus, bien arreglado, confiado, nada parecido al hombre perdido en el café. «Quiero anunciar», continuó Sara, «que este edificio llevará el nombre de John, la persona que nos enseñó lo más importante, creer en las personas». Después de la ceremonia, Rufus se acercó a Sara. «Excelente presentación y en general, todo estuvo genial». «Gracias, tú también lo hiciste bien». El proyecto con los contratistas superó las expectativas. «¿Sabes? He estado pensando», dudó un momento, «¿tal vez comamos algún día?». «Solo como socios, para discutir nuevas ideas». Sara negó con la cabeza. «No es necesario»,
Rufus. Trabajamos bien juntos. No compliquemos las cosas. Entiendo, dijo él con una triste sonrisa, tienes razón, como siempre. No como siempre, solo ahora tengo razón. Ella miró cómo se alejaba su ex esposo y pensó en lo extraña que es la vida. A veces hay que perder todo para encontrarse a uno mismo. Ya tarde en la noche, Sara regresó al despacho de su padre. Se sentó en su silla, sacó una foto antigua, la misma del evento de la empresa. Ambos sonreían, felices, sin saber lo que les esperaba. «Sabes, papá», dijo en voz baja, tenías razón en todo. Lo conseguí, lo conseguimos. El teléfono en la mesa sonó. Nuevo proyecto, nuevas tareas, nuevos desafíos. La vida continuaba. Y fuera de la ventana, la ciudad nocturna se desplegaba ante ella. Miles de luces, decenas de construcciones, cientos de planes para el futuro. Su ciudad, su ciudad. Se oyeron pasos en la recepción, Nancy entró con el correo de la tarde. Sara, aquí hay una propuesta de socios extranjeros. Y también, los bocetos para el museo están listos. Genial, Sara dejó la foto. Vamos a ver. Al día siguiente, en la sala de conferencias, se reunió el Consejo de Administración. Sara presentó la nueva estrategia de desarrollo, ambiciosa, pero realista. Proyectos internacionales, tecnologías innovadoras, programas sociales. No somos solo una empresa de construcción, dijo ella. Estamos creando el futuro. Y lo estamos haciendo juntos. Miró a los presentes, jóvenes profesionales con ojos brillantes, líderes experimentados con sus conocimientos invaluables, Rufus con su nueva actitud hacia el trabajo, Betty, que se había convertido en una sabia consejera. El equipo, la familia, el legado de John. El Museo de la Historia de la compañía se inauguró 2 meses después. Una sala pequeña pero acogedora en el primer piso de la oficina principal. Las paredes estaban decoradas con fotografías. Las primeras construcciones, momentos importantes, personas que hicieron historia. En el centro, un gran retrato de John. Sus ojos amables parecían observar todo lo que sucedía, y su ligera sonrisa decía, todo va bien. Sara solía venir aquí por las tardes, mirar las fotos antiguas, leer los documentos, recordar. Aquí sentía una conexión especial con la persona que había creído en ella más que ella misma. Un día, Betty la sorprendió en esa ocupación. ¿Te gusta venir aquí? Sí, respondió Sara, tiene una atmósfera especial, como si papá estuviera cerca. Su suegra se sentó junto a ella. Sabes, John hablaba mucho de ti, especialmente en el último año, repetía todo el tiempo, Sara lo logrará, tiene el carácter correcto, fuerte pero flexible. ¿Y tú no lo creías? No lo creía. Admitió Betty. Pensaba que él te apoyaba por lástima. Y resultó que veía lo que todos nosotros no vimos. Se quedaron en silencio mirando las fotos. Tantas historias, tantas vidas. Por cierto, se apresuró la suegra, encontré otro álbum. El primer proyecto de la compañía, un edificio de 5 pisos en las afueras. John estaba tan orgulloso de él. Muéstrame, se animó Sara. Juntas se inclinaron sobre el álbum gastado. Y un joven, de pie frente al edificio en construcción, feliz, confiado en su sueño. Recuerdo esta historia, sonrió Betty. No había suficiente dinero, los trabajadores querían irse. John pasó toda la noche hablando con ellos, convenciendo a todos de creer en el proyecto. ¿Y al final lo creyeron?
Sabía cómo convencer, asintió Sara, porque él mismo creía. ¿Cómo estás ahora?, dijo en voz baja su suegra. Las mismas inflexiones, la misma mirada. Sara sintió como si un nudo se formara en su garganta. Tantos años pasaron, pero el recuerdo de su suegro no se desvanecía, se volvía más brillante. En la puerta del museo apareció Rufus. Aquí están. Ha llegado una delegación, nuevos socios de otra ciudad. Ya voy, Sara se levantó. Betty, gracias por el álbum. Lo añadiremos a la exposición. Espera, llamó su suegra. En la última página hay algo importante. Sara abrió el álbum. En la última foto estaba el primer edificio ya terminado, y debajo, una inscripción escrita a mano por John. Lo importante no son las paredes, sino las personas. Las paredes se caerán, pero las personas permanecerán. Creen en ellas y moverán montañas. Como siempre, tenía razón, susurró Sara, todo está en las personas. Se escuchaban voces al otro lado de la puerta. La compañía crecía, se desarrollaba, atraía nuevos socios. Espero que el texto esté bien traducido. Si necesitas algo más, no dudes en decirme. Pero la base seguía siendo la misma, el equipo creado por John Díaz y unido por un objetivo común. Es hora, sonrió Betty. Ve, hija. Estás logrando todo justo como lo quería John. Sara asintió y se dirigió hacia la salida. Se dio vuelta antes de salir. El retrato de su suegro parecía brillar con los rayos del sol poniente. Le pareció que él le guiñaba un ojo, como siempre lo hacía cuando la enviaba a negociaciones importantes. No te voy a fallar, dijo con los labios. En la sala de conferencias, los invitados esperaban, los directores de una gran empresa interesados en proyectos conjuntos. Sara observó a su equipo. Rufus con una carpeta de documentos, los jóvenes profesionales con la presentación, los experimentados directores de departamentos. Buenas tardes, colegas, comenzó. Me complace darles la bienvenida a la empresa. Hablaba con confianza y calma, presentando al equipo, hablando de los proyectos, y veía cómo los ojos de los invitados se iluminaban. Sentían esa atmósfera especial que hacía única a la empresa. Una atmósfera de confianza, profesionalismo y fe en la causa común. El legado de John multiplicado por la nueva energía. Después de la reunión, Rufus se quedó un poco más. Todo salió muy bien, claramente están impresionados. Sí, asintió Sara. Lo más importante ahora es no defraudar sus expectativas. No los defraudaremos, dijo con seguridad. Tenemos el mejor equipo. Sara miró a su exesposo. ¿Cómo había cambiado en esos meses? Había desaparecido la arrogancia y ahora había una confianza genuina de un verdadero profesional. Sabes, dijo de repente Rufus, quiero disculparme. Por todo. Fui tonto, egoísta. No hace falta, interrumpió suavemente Sara. El pasado se quedó en el pasado. Ahora lo que importa es otra cosa. Hemos aprendido a trabajar juntos, y eso es lo más importante. Por la noche, Sara volvió a entrar en el museo, se sentó en el banco frente al retrato de su suegro y sacó su última carta. Estoy orgulloso de ti, hija. Has logrado conservar lo más importante, la capacidad de creer en las personas, a pesar de todo. Esta cualidad es lo que hace a un verdadero líder. Sé que no será fácil. Rufus, Betty, no lo entenderán de inmediato. Pero lo lograrás. Porque detrás de ti está la verdad, y la verdad siempre gana.
Por la ventana, las sombras de la tarde se alargaban, la ciudad encendía las luces y decenas de edificios nuevos brillaban en la oscuridad con ventanas cálidas. Alguien golpeó suavemente la puerta. Era Nancy. Sara, disculpa por la molestia. Los jóvenes profesionales piden 5 minutos. Dicen que tienen una idea interesante. Que entren, sonrió Sara, guardando la carta. Patrick y su equipo entraron en el museo con los ojos brillantes. Sara, hemos tenido una idea. Podemos hacer un tour virtual por todos los proyectos de la empresa. Desde el primer edificio de 5 pisos hasta los proyectos más recientes. Y añadir historias de los antiguos trabajadores, continuó Cristina. Tenemos tanto material interesante. Espero que esta traducción te sea útil. Si necesitas algo más, no dudes en decírmelo. Sara miraba sus rostros entusiastas y pensaba. Ahí está el futuro de la empresa. Jóvenes, talentosos, llenos de ideas. Es una excelente idea, dijo ella. Preparen el proyecto, pero añadan algo más. ¿Qué exactamente? Historias sobre las personas, sobre aquellos que construyeron estos edificios, sobre las familias que viven en ellos, sobre los niños que crecieron en nuestros patios. Patrick escribía rápidamente. Exacto. Eso es lo más importante, no solo el edificio, sino la historia de la vida. Justo, asintió Sara. John siempre decía, no construimos paredes, construimos destinos. Los jóvenes se apresuraban a compartir ideas y Sara miraba el retrato de su suegro y veía cómo sonreía con aprobación. Sara regresó a casa tarde. Estaba cansada, pero su alma estaba tranquila y alegre. Tantas cosas habían sucedido en estos meses y todo se había acomodado tal como debía. Se acercó a la ventana. La ciudad se extendía frente a ella como un mar de luces. En algún lugar, los nuevos residentes ya se estaban instalando en los apartamentos de la costa soleada, jóvenes familias paseaban por los patios mejorados, los niños jugaban en los parques. El teléfono sonó suavemente, un mensaje de Betty. He encontrado más álbumes, ven mañana a tomar el té, los vemos juntas. Sara sonrió. ¿Quién podría haber pensado que ella y su suegra se convertirían casi en amigas? La vida realmente está llena de sorpresas. Sobre la mesa estaba el informe incompleto, los planes de desarrollo de la empresa para el próximo año. Sara se sentó, pasó la vista por las últimas líneas. Todo coincidía, los números, los plazos, las perspectivas. Pero lo más importante no estaba en eso. Lo más importante era que la gente había creído en sí misma, en la empresa, en el futuro. Gracias, papá, pensó, por la lección, por la confianza, por la sabiduría. Mañana será un nuevo día, nuevas tareas, nuevos proyectos, nuevas alturas. Pero ahora ella sabía con certeza que lo lograría. Porque estaba acompañada de un equipo, porque tenía un objetivo, porque creía en las personas. Algo brilló en la carpeta con los documentos. Sara sacó una vieja fotografía. Ella y John Díaz en la obra, ambos con cascos sonriendo, un nuevo edificio crecía detrás de ellos. En el reverso, una inscripción, para mi hija, sigue construyendo el futuro. Sara abrazó la foto contra su pecho, cálidas lágrimas le picaron los ojos, no por tristeza, sino por gratitud. Por todo lo que había sido, por todo lo que sería. El amanecer comenzaba a asomar por la ventana, el nuevo día prometía ser soleado y claro, como la propia vida, compleja pero hermosa en su imprevisibilidad. Sara colocó cuidadosamente la foto sobre la mesa, junto al portátil,
para que siempre estuviera a la vista, como un recordatorio, como una estrella guía. Había mucho trabajo por delante, nuevos proyectos, nuevos desafíos, nuevas victorias. Pero ahora ella sabía con certeza que todo saldría bien. Porque no solo tenía una empresa detrás de ella, sino a las personas que creyeron, que la apoyaron, que caminaron a su lado. Y en algún lugar, más allá del tiempo, John sonreía. El hombre que le enseñó lo más importante, creer en uno mismo y en los demás, construir no paredes, sino destinos, y nunca rendirse. Porque el verdadero legado no son el dinero ni el poder, el verdadero legado es la fe en las personas. Espero que te guste la traducción. Si necesitas más ayuda, no dudes en pedírmelo.